Muy buenos días a todos nuestros asistentes a este webinar mensual de inteligencia de mercados, el día de hoy sobre el sector de productos farmacéuticos. Vamos a dar unos 5 minutos para que los demás asistentes se unan y damos inicio a nuestro webinar. Gracias por su compañía. Muy buenos días a todos.
les damos la bienvenida a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. El día de hoy vamos a tener nuestro interesante webinar mensual que realizamos todos los jueves a final de mes sobre inteligencia de mercados. El día de hoy nos acompaña nuestro panelista invitado, que es Álvaro Forero González, de Forero Consultores y Brokers, economista especialista en estadística aplicada, especialista en Business Strategy, especialista en Business Innovation, máster en pensamiento estratégico y prospectiva, con más de 10 años de experiencia en Business y en Data Analytics, consultor en estrategia empresarial y mercados para empresas colombianas, canadienses, mexicanas, españolas, chilenas, peruanas y ecuatorianas. Este es un webinar que hacemos de manera mensual. El día de hoy está enfocado a los productos farmacéuticos. Es apenas digamos que en este webinar brindamos un panorama general del mercado de productos farmacéuticos. Es para generarles un poco de conocimiento y del dominio que nuestro consultor especializado maneja sobre el tema, pero dejamos sobre la mesa que ante cualquier inquietud, ante cualquier duda puntual, se pueden comunicar, perdón, tanto con la Cámara como con Álvaro Forero, de Forero Consultores y Brokers, quien podrá atender como todas las solicitudes puntuales que tengan. Sabemos que el mercado es muy amplio y que dependiendo pues del producto específico que ustedes manejen, las inquietudes pues van a ir en diferentes direcciones. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Álvaro. Esperamos que este webinar sea de todo su interés y que puedan resolver muchas de sus inquietudes. También les recomendamos, por favor, ir dejando las inquietudes en el chat. Al finalizar el webinar, Álvaro estará respondiendo cada una de las preguntas. Muchas gracias por su asistencia y nuevamente bienvenidos. Hola, muy buenos días. Espero que me vean medianamente bien. Muy bien, como lo dijo Dione, la idea de hoy es ver nuestro webinar mensual sobre oportunidades de mercado en el sector farmacéutico, enfocándonos en el comercio binacional. Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Gracias. Entonces, quiero contarles un poco acerca de nosotros. Este webinar, a diferencia de los anteriores, creo que va a ser ligeramente más corto. Vamos a ver si lo logramos. Nosotros somos una boutique de consultoría en estrategia y mercados. Somos muy fuertes en la utilización de algoritmos, redes neuronales y estadística aplicada. Nos especializamos en proyectos huérfanos, es decir, proyectos o productos o servicios para los cuales no hay tanta información, definitivamente no hay información sobre el comportamiento de los mercados y el ingreso a nuevos mercados. Nosotros apoyamos a las compañías cuando quieran ingresar a un mercado internacional o simplemente a una nueva región de su país, ¿no? Por eso es que hemos trabajado con empresas de diferentes países en diferentes sectores. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros tenemos, digamos que estos pilares fundamentales, el mercado, el conocimiento del cliente, la competencia y un poco cómo funciona su sistema, es decir, el ecosistema en el que se desenvuelve, ese mercado específico en el que está una compañía puntual o un producto puntual. Y lo complementamos de manera muy fuerte con un análisis de riesgo, riesgo de mercados y riesgo político, riesgo comercial, riesgo de marca y unos ejercicios muy interesantes sobre prospectiva, es decir, sobre estudios de para dónde va el negocio, el mundo y cómo las megatendencias, que las veremos más adelante, afectan el comportamiento del mercado. En ese sentido, pues estos son algunas de las empresas que han confiado en nosotros. Tenemos unas experiencias muy interesantes en todo lo que tiene que ver con segmentación, penetración de mercado, etcétera. Y es parte de lo que vamos a mostrar ahora, ha sido como la experiencia que hemos recopilado de todos esos proyectos anteriores. Entonces, lo primero es tratar de definir un poco qué es la inteligencia de mercados al exportar. Básicamente se refiere a la utilización de información que primero se debe recopilar, trabajar, filtrar, analizar
sobre temas puntuales como son clientes, competencia, el mercado en general, que es lo que nosotros llamamos sistema, y que le permite a las empresas tomar decisiones estratégicas y por supuesto también tácticas. Tácticas es de muy corto plazo y estratégicas de largo plazo. Es como lo hemos definido nosotros. Los beneficios que tiene hacer inteligencia de mercados con nosotros o con cualquier compañía es que se obtiene el conocimiento necesario para identificar oportunidades y riesgos. Por eso digamos que nosotros estamos muy enfocados también en definir muy claramente cuáles son esos riesgos y poder saber cuáles son las estrategias de entrada o de recuperación de un mercado adaptadas a la realidad y a las posibilidades de cada una de las empresas, optimizar los recursos y facilitar la adaptación local o regional. Y eso en última se traduce en reducir la incertidumbre, lo que a su vez aumenta las posibilidades de éxito en un nuevo mercado internacional cuando estamos hablando de exportación. Nosotros utilizamos unas herramientas específicas y las quiero nombrar ahora porque son parte de lo que hemos utilizado para estos webinars en algunas ocasiones y van variando también de acuerdo como las realidades de las compañías y los objetivos que tienen los proyectos. Obviamente está el desk research, las fuentes secundarias, está el benchmarking, está una metodología inglesa que se llama Seven Questions, está el web scrapping que nos ha funcionado muy bien para eliminar un poco todo el tema de los mysteries o para recopilar más información de mercado dependiendo del tipo de producto, por supuesto. Los mystery shopper, las entrevistas, los focus group que nos abren completamente el panorama a las oportunidades de negocio en el mercado internacional, especialmente cuando las empresas tienen muy claramente definida su estrategia y su nicho de mercado. Y si no lo tiene claramente definido, pues digamos que estas herramientas le permiten enfocarse. Tenemos el tema de los key issues, los análisis de impacto cruzado, toda la información analítica, todo el análisis normativo, inteligencia artificial, que nos permite aprender sobre lo aprendido. Básicamente la inteligencia artificial que nosotros utilizamos es la generación de redes neuronales o de otro tipo de cuerpos analíticos que aprenden sobre la marcha y que van aprendiendo de sus propios errores. Y eso funciona muy bien específicamente, nosotros lo utilizamos en lo que tiene que ver con segmentación, definición de probabilidades de compra, generación de nichos. Tenemos un tema de mapa de riesgos y para el tema de la prospectiva nosotros utilizamos herramientas de la Escuela Voluntarista Latinoamericana, que es EBL. Es una escuela que nace en Colombia prácticamente, que está muy difundida, lo utilizan mucho en Argentina, mucho en Chile, aunque no parezca. En Perú también la utilizan. Entonces nos permite, digamos que, saber qué va a pasar en un mercado específico a 10, 20 años y prepararnos para diferentes escenarios, que no es y no tiene nada que ver con leer las cartas o la bola de cristal. Eso digamos que es lo que nosotros hacemos. Ahora vamos a entrar ya en materia, un poco sobre el sector farmacéutico. Vamos a ver las características del sector en Colombia y en Ecuador. Digamos que en Colombia tenemos un tema de investigación y desarrollo muy fuerte, que podría ser más alto, sí, pero que a nivel regional es muy fuerte y muy reconocido. Tenemos un mercadeo agresivo, es decir, las empresas farmacéuticas aquí en este mercado son reconocidas porque es un enfoque bastante fuerte, bastante competitivo a la hora de entrar en los hogares. Finalmente esto se refiere al consumidor final. Nuestras empresas locales tienen una participación muy importante. Se dice que está dominado el mercado por empresas locales. Yo no creo que sea tan así. Lo que sí estoy seguro es que las empresas locales tienen una buena participación de mercado y tenemos unas regulaciones bastante estrictas, quizás demasiado para algunas empresas muy pequeñas, pero eso garantiza también la calidad y la seguridad de los productos. Podría ser más estrictas las regulaciones, sí, pero insisto, a nivel regional somos reconocidos, digamos que nuestras normas son reconocidas. Y eso también permite, digamos que muchas ventajas competitivas en mercados internacionales. Tenemos algunos desafíos, como es expandir el acceso a mercados, todo un tema de precios justos para los pacientes, que ha sido una discusión de ir y venir, especialmente en algunos medicamentos específicos. Tenemos una competencia internacional, es decir, tenemos una capacidad para exportar y eso se va a demostrar un poco más adelante. Hay
hay que fomentar el desarrollo sostenible y responsable en el cuidado del medio ambiente y la salud humana, y hay que amarrar todo el tema de desarrollo biotecnológico y no quedarse de ese tren es fundamental para la competitividad de las compañías colombianas a nivel local y a nivel global. Ahora, respecto al sector farmacéutico en Ecuador, digamos que ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas. Tiene una alta dependencia, si bien produce y fabrica algunos medicamentos, es innegable que la industria farmacéutica ecuatoriana es altamente dependiente de las importaciones y pues la segmentación de mercado entre público y privado e inclusive en el sector privado las demarcaciones que se hacen en la población son muy marcadas, yo creo que igual que en Colombia, por los niveles, digamos, de capacidad y nivel adquisitivo de las personas y todo lo que tiene que ver con la desigualdad en la distribución del ingreso, que de todas maneras afecta todos estos mercados y afecta el acceso a los medicamentos. Respecto a los desafíos, pues tenemos accesibilidad y distribución. Por supuesto, hay que mejorar la distribución de los medicamentos. Hay que incentivar mucho mejor la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías farmacéuticas. Hay que fortalecer las alianzas público-privadas, si bien se han venido desarrollando en los últimos años, desde hace varios años en Ecuador. Hay que fortalecer esas alianzas, especialmente en lo que tiene que ver con infraestructura y servicios de salud. Y digamos que hay una baja capacidad de producción y cumplimiento de las normas, es decir, se dice que más o menos los laboratorios farmacéuticos trabajan al 40% de su capacidad y pues hay muchas normas internacionales de buenas prácticas de manufactura que no se están cumpliendo y eso pues obviamente impacta muchísimo sobre todo el tema de la calidad y la competitividad. Aquí vemos como un comparativo de las características. Vemos que la regulación de Colombia es estricta, en teoría la regulación ecuatoriana es un poco más relajada. No creo que sea solamente menos estricta en términos de lo que del deber ser, sino también del cumplimiento por parte de las compañías. Por supuesto, esto obedece a muchísimos factores, no es un tema lineal, es un tema que obedece a cómo funciona todo el sistema y cómo ha venido funcionando el sistema en Ecuador y muy seguramente con el paso del tiempo la regulación vendrá también siendo mucho más estricta. No solamente por las características propias del país y del mercado, sino también por las presiones que se ejercen y han venido ejerciendo las compañías multinacionales desde hace varios años para que sus competidores digamos, la tengan un poco más difícil, especialmente los locales. Con eso en mente, vamos a hablar ya sobre comercio binacional. Yo siempre empiezo con esta imagen. Nosotros como Colombia somos el quinto destino de exportación no petrolera de Ecuador y como proveedor somos el tercer proveedor no petrolero para Ecuador. Entonces eso habla también de la importancia que tenemos los dos países y este comercio binacional transfronterizo para ambas naciones. Es decir, no es que Colombia sea un proveedor y no tenga aprovisionamiento por parte de Ecuador. Es una relación de ida y vuelta y eso habla también de lo importante que es revisar las oportunidades de mercado en las diferentes industrias, no solamente en esta, en las diferentes industrias y tratar de profundizar en ello. Ahora bien, hablemos un poco sobre estadísticas. El cuadro de arriba a la izquierda habla de las exportaciones colombianas de productos farmacéuticos. Obviamente estamos hablando de exportaciones hacia Ecuador. Tenemos más o menos para 2022 $115 millones en productos farmacéuticos. Ha venido creciendo a pesar de la pandemia, es decir, 2018 y 2019 venía con un comportamiento comparativamente similar, si bien se refleja una caída en la gráfica, pero en la pandemia aumenta como casi todas las industrias debido a que el comercio transfronterizo se fortalece cuando las cadenas de abastecimiento internacionales se rompen, pero a diferencia de otras industrias, esta del sector farmacéutico, pues ha presentado un crecimiento sostenido, por lo menos estos últimos 3 años han sido de crecimiento. No así, por ejemplo, con el mercado ecuatoriano. Las exportaciones ecuatorianas de productos farmacéuticos hacia Colombia por la pandemia cayeron, volvieron a recuperar el ritmo que llevaban en 2019 y se han sostenido en el tiempo.
Nótese, por supuesto, que Colombia le exporta a Ecuador 115 millones de dólares y Ecuador le exporta a Colombia 6,4 millones de dólares en 2022. Entonces hay una diferencia sustancial en el tamaño de las exportaciones, pese a que Colombia pues tiene mucha más población que el mercado ecuatoriano. Eh, Esto es importante, esto se ha visto también en algunas otras industrias, no es el común denominador, pero también habla, digamos, de la importancia del cumplimiento de la normatividad y la importancia de la competitividad. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver cómo, a pesar de que Colombia exporta más, cómo se comportan esas oportunidades de mercado en realidad. Para las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia, siempre identificamos, y de hecho aquí quedó 10 partidas arancelarias a 10 dígitos. Siempre identificamos las 10 partidas más representativas. Sin embargo, en esta ocasión decidimos hacerlo solamente con 5, porque las 5 partidas concentran casi el 99% de las exportaciones y en realidad las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia están agrupadas en 12 partidas arancelarias. Entonces, eso dificulta un poco el análisis, por eso lo dejamos de esta manera para mostrarles el comportamiento de los últimos 3 años. Los medicamentos herbarios, los homeopáticos o los nutracéuticos, perdón, son los que concentran, están agrupados en esta primera partida arancelaria y son los que concentran pues todo el valor de mercado de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia. Es decir, no hay un portafolio integrado de productos, sino que todos están concentrados en esa misma partida arancelaria. Para el caso colombiano, Colombia exporta más o menos unas 36 partidas arancelarias y aquí mostramos las 10 más relevantes, donde pastillas para la gripa o la fiebre, por poner algún producto, los que se ubica en esa partida arancelaria 4902.900, pues es la que más representa en el mercado, ¿no? De todas maneras, Colombia sí tiene un portafolio más amplio de productos farmacéuticos de exportación hacia Ecuador, pero es innegable que así como en Ecuador, pues casi todo está representado en una sola partida arancelaria. Lo mismo pasa con Colombia, en una partida arancelaria se ubican todos los productos que se exportan hacia el vecino país. Entonces eso nos lleva a hablar de la concentración de las exportaciones de ambos países. En 5 partidas arancelarias está el 99% de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia, que es la gráfica verde, la torta verde, mientras que las 10 partidas arancelarias evaluadas representan el 90% de las exportaciones colombianas hacia Ecuador. Y esto es supremamente importante porque nos habla también de cuáles son las posibilidades de mercado a las que un país puede aspirar en otro. Si tenemos como en el caso, en ambos casos, pero vamos a hablar del caso ecuatoriano, si soy un empresario ecuatoriano o un distribuidor ecuatoriano de productos farmacéuticos y como país tengo concentrado todo en una sola partida arancelaria donde por supuesto caben diferentes productos, pues a lo que estoy enfrentado es a que soy muy bueno o debo ser muy bueno en ese producto y si quiero abrir mercado en otro producto, quizás me va a costar un poco más porque no tengo la experiencia. Pero por el otro lado, un mayor portafolio, como en el caso colombiano, pues implica que quizás tengo posibilidades con una mayor cantidad de productos a la hora de revisar el mercado ecuatoriano. Entonces, con eso nos vamos a revisar ahora el tamaño de los mercados, que es fundamental hacerlo para saber cómo estamos nosotros, ¿cierto? ¿Qué presencia tenemos nosotros como país si nuestro competidor es un competidor, digamos, que podemos tener como vecino en la región, o si definitivamente el competidor probablemente venga del resto del mundo, teniendo en cuenta que ambos países, Colombia y Ecuador, son fuertes importadores de productos farmacéuticos también. En ese sentido, entonces, vemos aquí que la participación eh, digamos, de Ecuador en las importaciones ecuatorianas, pues es más o menos de 0,14%, o sea, 1,4 por mil, por cada $1,000 que se importan, 1,4, perdón, vienen de Ecuador. Ecuador tiene una participación muy baja en las importaciones colombianas. Insisto, esto puede verse como que
Ecuador es muy poco competitivo, como que no hay con quién competir, como que no va a poder avanzar, o puedo diversificar mi portafolio y competir con algunos países, con algunas compañías y con algunas tecnologías, o puedo aprovechar mi fortaleza en esa partida específica que la vimos antes y tratar de aumentar mi penetración de mercado y atacar otros proveedores internacionales. Em, por el lado de las importaciones ecuatorianas, pues Colombia, digamos, tiene una participación para 2022 de 7,34%. Las importaciones totales ecuatorianas fueron de 1.572 millones de dólares y Colombia aportó 115 millones de dólares en productos farmacéuticos. Entonces aquí también uno ve, hay una participación más alta, hay un portafolio más amplio y sin embargo la participación, es decir, no hay una posición monopólica de un país respecto al otro. Eh, por supuesto, también hay que ver que, como lo vamos a ver más adelante, Colombia es un proveedor muy fuerte de este sector en Ecuador, no así Ecuador en Colombia. Entonces, ¿de qué otros países importan Colombia y Ecuador sus productos farmacéuticos, ya que sabemos que la participación ecuatoriana en el mercado colombiano es minúscula y la participación colombiana, eh, si bien es un proveedor importante, pues todavía le hace falta mucho, casi el 92% del mercado. Entonces, pues vemos aquí, usualmente mostramos aquí un mapa muy lindo, pero la herramienta estaba presentando problemas de inexactitud, así que decidimos hacerlo con una gráfica. Y básicamente, Colombia importa de Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Suiza, China, Irlanda, Francia, Italia, India, México, Brasil, España y el Reino Unido, que son, digamos, los países que concentran el 80% de las importaciones o del valor de las importaciones de productos farmacéuticos. Los demás países, que corresponden más o menos a 25 países en el planeta, pues representan casi un 20% de las importaciones colombianas. Y es ahí donde está ubicado Ecuador y es ahí donde está ubicado todos los demás competidores que una empresa o un distribuidor pequeño o mediano o un proveedor de esta partida arancelaria que vimos antes, pues puede entrar a atacar. Quizás un proveedor, un empresario ecuatoriano diría, yo no puedo competir contra los medicamentos que vienen de Estados Unidos o contra los productos farmacéuticos que vienen de Estados Unidos, Alemania o Bélgica o los demás países que están ahí por su nivel tecnológico. Ok, pero sí puede contra esos demás que son una larga cola y que representan el 20%. Teniendo en cuenta que Ecuador pues es el 0,14, tiene en teoría un amplio margen. Digo en teoría porque eso hay que refinarlo. Y ahora para el caso ecuatoriano, ¿de qué otros países importa Ecuador? ¿De qué países está importando Ecuador? Colombia es el segundo proveedor detrás de Estados Unidos y va sobre Alemania, México, Argentina, China, India, Chile, Brasil, Suiza, Francia, Corea, Corea del Sur, por supuesto, Uruguay, Bélgica, pero los demás países que representan esa cola larga, donde también Ecuador está importando y no son necesariamente países con un nivel tecnológico ni con productos farmacéuticos de última tecnología o que gozan de biotecnología de impresión 3D, pues están ahí en esos países, en los demás países concentrados. De todas maneras, digamos que el industrial colombiano grande, pues puede aquí estar viendo con qué compañías va a poder atacar y probablemente podría hacerlo más fácilmente con algunas tecnologías o con algunos productos que provienen de México, de Brasil, de Italia, de Uruguay, inclusive. Entonces uno dice, ok, a ese 20% que es una cola larga, una empresa grande le puede estar evaluando estos competidores directos y por tratar de robar esa participación de mercado, que para ambos países y para empresarios ubicados a uno o al otro lado de la frontera, es supremamente importante o debería ser tratar de crecer su participación en el otro mercado porque lo que no está vendiendo ese laboratorio o esa compañía farmacéutica o ese distribuidor lo está vendiendo otro en otro país que tarde o temprano puede empezar a ganar participación de mercado. Y eso es lo que ha pasado, digamos, con el posicionamiento de Colombia los últimos 10 años era mucho más alto, pero en el mercado ecuatoriano, me refiero, los productos colombianos en el mercado ecuatoriano hace unos 10 años, 15 años era mucho más alta la participación,
pero ha venido restringiéndose y no necesariamente por un nivel de desarrollo tecnológico. Entonces ahí es donde es importante mantener un permanente contacto de cuál es el tamaño de mercado y cómo estoy participando yo, pues el flamante market share y sobre todo definir muy claramente con quiénes puedo competir, en qué mercados y a qué importadores nuevos en uno o en otro país puedo llegar a atender. Esto digamos que suena muy bonito hasta que uno piensa en que son muchas veces mercados o comercio intraindustrial, es decir, una multinacional ubicada en Colombia le vende a su par ubicada en Ecuador y viceversa. Entonces podemos estar hablando de grandes laboratorios farmacéuticos que fabrican en Colombia o en Ecuador y se exportan hacia su par en el otro lado de la frontera. Para eso nosotros entramos a revisar el comercio intraindustrial, que es fuerte por la naturaleza misma del sector. Lo que hacemos es revisar si el exportador y el importador pertenecen a un mismo grupo económico y eso es lo que nosotros llamamos un intraindustrial confirmado, ¿cierto? Un Roche le vende a un Roche Colombia le vende a Roche Ecuador, por poner un ejemplo, no más. Y entonces en ese sentido tenemos que el 84% del mercado es un intraindustrial confirmado. Tenemos unas posibles omisiones, siempre este valor varía de acuerdo con la industria que estemos evaluando y lo hacemos utilizando unas fórmulas estadísticas para revisar el tema de las omisiones. Y luego también revisamos las relaciones de larga data bajo el supuesto de que yo, si tengo una distribuidora de algún producto farmacéutico y quiero entrar a Ecuador, pues tengo que revisar si mi competidor costarricense o uruguayo o de donde sea, pues lleva una relación con un cliente ecuatoriano de 5 o 10 años, porque esa relación es más difícil romperla. Por supuesto, yo tratar de venderle a un Roche de Ecuador va a ser muy difícil. Y tratar de romper una relación de larga data no es imposible, pero va a ser muy lento. Entonces, si nosotros empezamos a evaluar todos esos peros, que digamos es lo que hemos escuchado de algunos empresarios en otros sectores, pues tratamos de ir filtrando un poco para no ofrecer una cifra de tamaño de mercado demasiado optimista, sino por el contrario, ver una cifra muy conservadora y que de este webinar pues la gente salga, los asistentes salgan pensando en que sí pueden exportar, que de acuerdo con sus fortalezas, su tamaño, sí hay un mercado potencial en ambos países. Y volviendo al tema, entonces nos da que todo el tamaño de esta industria es de un 94% intraindustrial, es decir, de cada $100 que se exportan de un lado o del otro, 94 corresponden a una de estas tres, intraindustrial o una relación de larga data. Entonces, queda un 6% que está sujeta, digamos, a variabilidades y es de lo que tenemos que estar pendientes. Sin embargo, pues ya entrando al tamaño de las oportunidades, voy a hablar del tamaño de la oportunidad en Ecuador. Es decir, son productos que ya exporta Colombia al mundo y a Ecuador. Estamos tratando de no revisar posibilidades de productos que Colombia difícilmente produce a nivel interno para su consumo interno o productos que definitivamente no está fabricando y no está exportando porque ahí carece de cualquier experiencia. Entonces, partimos de la base de que para este tamaño de mercado, el empresario o los empresarios ya exportan a Ecuador, ya se produce ese producto y hay una ventana de oportunidad importante que no está o que está más bien fuera de este comercio intraindustrial del que hablábamos antes. Y entonces al revisar, pues tenemos entre 15 y 18 millones de dólares del tamaño de la oportunidad en Ecuador. Es un mercado más pequeño, pero es un mercado que también es atendido por muchos otros países en muchos otros niveles tecnológicos, quizás superiores, la mayoría, por supuesto, el Pareto, pero Colombia está de segundo en ese listado de proveedores, tiene una posición importante en el mercado ecuatoriano, sus productos son bien vistos, hay una experiencia de larga data, hay un nivel de calidad reconocido en el mercado y por eso digamos, se identifica que hay un tamaño de mercado óptimo de 15 a 18 millones de dólares, que si estamos hablando de una farmacéutica, pues esa cifra es mucho más alta, que estamos hablando
del exportador potencial mediano o pequeño de algunos productos farmacéuticos o el distribuidor. Por supuesto, insisto en esto, si estamos hablando de un laboratorio farmacéutico grande, debe saber que el tamaño de mercado para sus productos puede ser más alto o para todo el mercado en general puede ser más alto. Entonces, es importante esta cifra porque son 18 millones de dólares que se están quedando sobre la mesa y que no están siendo aprovechados por los empresarios colombianos en Ecuador. Fundamental esto, es facilidad de coger ese dinero. Es una plata que prácticamente se está perdiendo y se le está dando a un competidor que se puede convertir en una amenaza a futuro y reducir aún más la participación de mercado de Colombia en Ecuador. Ahora bien, por el lado del tamaño de la oportunidad en Colombia, pues los empresarios ecuatorianos tienen digamos, una dificultad teniendo en cuenta esta metodología que ya explicaba. Es un producto que Ecuador ya exporta al mundo y que ya le exporta a Colombia, es decir, que ya se fabrica en ese país y que nosotros ya lo consumimos proveniente de Ecuador. Pero como vimos antes, el portafolio está concentrado prácticamente en una sola partida arancelaria, donde caben más o menos unos 5 o 10 tipos de productos. Entonces, puede haber una especialización muy alta, un nivel de calidad muy alto, pero solamente en ese tipo de productos que caben en esa partida arancelaria. Y ahí pues ya se dificulta. Por eso, a pesar de que el tamaño de mercado de Colombia es más alto que el ecuatoriano, pues la oportunidad de los empresarios ecuatorianos en Colombia pues no alcanza una cifra de 10 millones de dólares, ronda entre 2.2 y 3.1 millones de dólares. Tengas en cuenta también que estos comercios intraindustriales y estas relaciones de larga data pues van a dificultar mucho más esos tamaños de oportunidad en Colombia. Pero insisto, es un análisis nada optimista que nos está mostrando cuánta plata se está quedando en la mesa que no está siendo aprovechada. Y para el caso de esos empresarios ecuatorianos, de esos distribuidores que ya le exportan a Colombia, pues están dejando alrededor de 3 millones, entre 2 y 3 millones de dólares sobre la mesa que no están pudiendo aprovechar y que definitivamente vienen de otro país que probablemente también esté diversificando su portafolio en este país, aumentando su participación de mercado y reduciendo aún más las oportunidades. Por eso mi invitación es a que los empresarios y los asistentes pues realmente revisen de todas las partidas arancelarias y de sus productos, cómo están en el mercado del otro país, los ecuatorianos cómo está su producto en Colombia, los colombianos cómo están sus productos en Ecuador, y revisen cuáles son esos países, esos proveedores internacionales, esas compañías con las cuales pueden competir y empezar a recoger ese dinero que está ahí sobre la mesa. ¿Cuáles son esas empresas importadoras en uno o en otro lado? Empresas de medicamentos, tiendas especializadas, distribuidores especializados y distribuidores de medicamentos y de productos farmacéuticos genéricos. Entonces, ténganlo en cuenta, revisen sus cifras. No sé qué tan despreciables sean 2 millones de dólares al año para una compañía mediana o pequeña ecuatoriana de oportunidad de mercado en Colombia. Eso tendrían que revisarlo. Igual tampoco sé si 15 millones de dólares para una o unas compañías colombianas que ya tengan presencia en Ecuador o que quieran entrar al mercado ecuatoriano, pues sea despreciable. Hay que revisarlo muy bien. Esto, por supuesto, digamos, tengan en cuenta lo que les digo, se concentra para los empresarios ecuatorianos en Colombia en muy pocas partidas arancelarias, prácticamente en una, y aún así alcanza 3 millones de dólares o hasta 3 millones de dólares. Y las partidas arancelarias son alrededor de 26 partidas arancelarias de productos colombianos que entran a Ecuador y que suman 18 millones de dólares bajo un análisis muy conservador y muy, de cierta manera, pesimista. Eh, Ahora bien, va a mostrar algo sobre tendencias y perspectiva que es fundamental que lo revisen a la hora, no solamente en este momento como una decisión táctica de tratar de entrar o de fortalecer su presencia en un mercado binacional, sino para dónde va el negocio, que no me saque en 5 o 10 años por falta de previsión. Entonces en ese sentido, nosotros manejamos, tenemos tres aristas principales: las tendencias de mercado, las tendencias del sistema y las tendencias sociales. No voy a profundizar mucho acá,
quiero simplemente mostrarles algunas previsiones de la industria del sector farmacéutico. Lo primero es, se enfrentan en el, digamos, en el mediano plazo, es decir, de 1 a 3 años en una producción mucho más flexible, digitalización intensiva del sector, que para las empresas grandes, digamos, eso no es ningún problema. Un enfoque renovado en la atención al paciente, es decir, esto es algo que viene, sale recurrentemente en todas las fuentes de información que revisamos y que ya lo ha reconocido el Foro Económico Mundial, el enfoque en la atención al paciente, 100% ya no es el medicamento, sino la atención al paciente, y la utilización de la impresión 3D en los procesos de fabricación, que es mucho más óptima, reduce consumos de energía, reduce desperdicios, ha mostrado un montón de beneficios donde quiera que se pone la impresión 3D, y eso ya se está desarrollando a nivel mundial en el sector farmacéutico. Eh, la personalización de los medicamentos, que no es un enfoque renovado, la atención al paciente es distinto. Aquí la personalización de los medicamentos obedece a identificar cuáles son los medicamentos que específicamente le funcionan a Álvaro Forero para sus dolencias y que aunque Pedro Pérez pueda tener las mismas dolencias, quizás esos medicamentos tenga que variar en su concentración o en su formulación para que generen unos resultados similares. Eso es personalización de los medicamentos y está a la vanguardia de los desarrollos. El incremento en la eficiencia de la cadena de valor, digamos que aquí sí desde la materia prima hay que estar revisando cómo me vuelvo más eficiente y obtengo una mejor calidad. En otras industrias, China es un gran actor, aquí la India es el nuevo gran actor, especialmente porque ahora es el país más poblado del mundo y su tendencia es a crecer y para los próximos 100 años África va a ser el continente más poblado del mundo. Entonces, ¿cómo eso afecta el modelo de negocio que tengo yo, mi producción, mi cadena de valor y la producción mediante inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con ingeniería genética, biotecnología y desarrollo de nuevos medicamentos sin utilización de pruebas de laboratorio en fases iniciales? Tendencias: el uso intensivo de Big Data, que obedece también a la digitalización del sector, que satisface mejor las necesidades puntuales de los pacientes. Esto pues obedece también a un poco al enfoque renovado en la atención al paciente y en la personalización de los medicamentos, y no solamente es yo como fabricante o como distribuidor qué puedo hacer para mejorar y utilizar la Big Data en la toma de decisiones, sino como toda la cadena de valor y las necesidades de un paciente específico me van a terminar afectando o sacando del mercado. Entonces, aquí de abajo pues pueden ver las fuentes que están diciendo eso, esas previsiones, esas tendencias: EMIS, Bloomberg, Euromonitor, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que por supuesto también cita otras fuentes, y los laboratorios Roche, que ya digamos muestra que esto es más una realidad que un posible escenario futuro. Y consideraciones adicionales, y es que si las compañías desean entrar o fortalecer su presencia en un mercado internacional, es fundamental evaluar los riesgos. Nosotros, digamos que nuestra hipótesis es que si uno no ha evaluado el impacto de los riesgos, pues simplemente los está asumiendo todo. Tenemos riesgos, entre otros, institucionales, de reformas tributarias, pago de deuda externa, cumplimiento de acuerdos, todo el tema de violencia que nos está afectando a ambos, y un tema innegable de corrupción. Y eso pues nos pone, digamos que en una cuadrante, nosotros utilizamos este cuadrante de la derecha para revisar realmente cómo está el impacto. Hay 1000 formas de evaluar los riesgos y el impacto cruzado y tal. Nosotros utilizamos este de probabilidad de impacto con estas gráficas que también nos muestran, digamos, un tema más de segmentación de riesgos, y podemos trabajarlos de una manera un poco más detallada para lo que nosotros hacemos, para nuestros clientes. Todo un tema de riesgo país evaluado, digamos, desde la situación política, el riesgo comercial, el riesgo económico. Aquí estamos mostrando el ejemplo de Rusia hace como 4 años, si no estoy mal, donde se decía que la situación política era muy estable, tiene un riesgo comercial alto, un riesgo político de corto plazo relativamente alto, pero que su evolución de la economía externa iba a ser positiva. Eso fue hace 4 años y apenas inició la guerra en Ucrania, por supuesto, todas las calificadoras de riesgo pues cambiaron sus previsiones. Entonces, es fundamental también tener en cuenta esta parte.
Sobre riesgos, también estamos revisando que los riesgos para dentro de 2 años, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, pues muestran que más o menos 6 de 10 riesgos importantes a nivel global obedecen a factores ambientales y uno, que es el morado, a factores tecnológicos, que es la inseguridad cibernética, digamos. Y 3 obedecen a factores sociales, el costo de vida, la erosión social y la migración a larga escala involuntaria, como lo que está pasando ahora en el tapón de Darién, por poner un ejemplo. Pero los riesgos a 10 años prácticamente son todos ambientales, los sociales se reducen y sale uno nuevo, que es la confrontación geoeconómica. Digamos que se prevé que dentro de 10 años todo el tema Rusia, China, e inclusive Brasil y los demás países como otro frente, pues se van a polarizar esos frentes, esos choques, y eso va a generar una confrontación geoeconómica, y ese es un riesgo a 10 años. Pero no hay que dejar de lado los factores ambientales, porque si empeoran, pues no vamos a tener sociedad. Tenemos aquí unas megatendencias que son como ahora escucho megatendencias por todas partes, me va a tomar el atrevimiento de tratar de dar claridad de acuerdo con lo que dice el Foro Económico Mundial. Y es que son tendencias de larguísimo plazo que no van a variar de un momento a otro y que tardan 10 años décadas en modificarse, perdón, no 10 años, sino décadas en modificarse. Esas tendencias son, por ejemplo, la medicina de precisión, que ha empezado lento y seguramente va a demorarse muchísimo tiempo en desaparecer esa medicina de precisión, y creo que la gráfica es muy clara. En un tratamiento clásico se le da una sola pastilla o medicamento o solución a todo el mundo, y en el tratamiento personalizado pues se da una pastilla diferente a cada persona, o una solución médica o farmacéutica a cada persona. Tenemos el cambio climático y los recursos, porque afecta la cadena de valor y todo el tema de aprovisionamiento de esta industria. Tenemos la digitalización y la tecnología. Tenemos las ciudades, el crecimiento de las ciudades, porque permite un mayor crecimiento de enfermedades y de pandemias, como la que acabamos de salir y como la nueva de la India, cuyo nombre no me he podido aprender, y que pone en riesgo no solamente a la sociedad, sino también cómo evolucionan las empresas farmacéuticas y cuáles se pueden estar quedando rezagadas. Y el tema del agua, que sin lugar a dudas pues va a afectar, si no nos está afectando ya, va a afectar no solamente a las sociedades, sino también a las compañías, y las va a poner a competir con el consumidor final por los litros de agua. Factores clave. Es fundamental tener en cuenta esos factores clave cuando uno está mirando para dónde puede llegar una industria, cuáles son esos escenarios posibles, futuros a 10, 20, 50, 100 años. Japón lo hace a 100 años para arriba. Y es realmente evaluar cuáles son esos factores que impactan mi negocio. Para el caso del cuidado de la salud, pues tenemos todo un tema de preservación de salud, tecnologías, toda la respuesta a pandemias, el acceso a la salud, que es fundamental y que se está, digamos, viendo erosionada ese acceso a la salud por las condiciones socioeconómicas en las que se está llevando o las que está evolucionando o involucionando más bien el mundo, y todo un tema todo el tema de sostenibilidad de los sistemas de cuidado, es decir, la infraestructura y los modelos de salud de los países y de las sociedades, cómo se ven afectadas. Entonces, tenemos unas variables muy interesantes. Por ejemplo, tenemos variables como todo el tema de gobernanza global, la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la gobernanza ágil, la biotecnología, la desigualdad, el desarrollo financiero, todo el tema de impuestos, cómo incentiva y desincentiva la ubicación de laboratorios, por decir algo, todo el tema de protección social, cuáles son las políticas que utilizan los gobiernos para proteger la salud de sus ciudadanos, porque eso incentiva, desincentiva, facilita o endurece el acceso a medicamentos, y por eso digamos que cada país, digamos, tiene un acceso distinto a los medicamentos y unos costos diferentes. Todas esas variables son importantes tenerlas en cuenta, pues de acuerdo con el Foro Económico Mundial, y cuáles son las evoluciones o las tendencias que presentan esas variables clave, pues van a ser fundamentales para revisar cómo va a estar la industria y dónde voy a quedar yo, si puedo responder o no
si tengo la capacidad de respuesta suficiente o si definitivamente me voy a quedar rezagado y tengo que empezar a establecer estrategias para que cuando esos cambios empiecen a verse de manera palpable en mi negocio, pues yo no desaparezca prácticamente solo del mercado. Eso es básicamente lo que hacemos. Por último, un tema de perspectiva de la industria. Nosotros utilizamos este tipo de análisis como los que ven allá detrás de la gráfica, que nos permiten identificar noticias, estudios, bueno, todo un tema ahí interesante de apariciones en redes sobre temas puntuales, y con esos temas puntuales nosotros tratamos de establecer escenarios, insisto en eso, no es un futuro único, no es un futuro lineal, son varios posibles futuros, no sabemos a cuál de todos esos pueda llegar una industria específica, pero eso nos permite o le permite a nuestros clientes saber de qué riesgos se tienen que cuidar, qué oportunidades pueden explotar de acuerdo con los diferentes escenarios y si pueden establecer una estrategia que cubra un gran abanico de escenarios, y en la medida en la que va pasando el tiempo, pues van ajustando y enfocándose a los escenarios más probables. Ese análisis prospectivo, pues es lo que nos permite, por ejemplo, para el caso del plástico, pues nos permite definir que uno de los escenarios en la industria de los plásticos es todo el tema, perdón, de las bacterias. Las bacterias son un escenario muy viable de cómo la humanidad va a manejar la contaminación por plásticos y los plásticos de un solo uso. Y es quizás no desaparecerlos del todo, y no tener que quemar todos los plásticos que se recogen de los océanos y de las basuras y de los parques y de los basureros, sino utilizar bacterias para que esos plásticos desaparezcan y sean, digamos, de alguna manera embuidos en el ecosistema nuevamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es uno de los escenarios, eso es lo que nosotros hacemos, es algo que nosotros los invitamos a ustedes a que revisen, así sea de manera puntual, muy por encima, desde fuentes secundarias, que revisen para dónde va su industria, no solamente se queden con estrategias de 3 a 5 años que probablemente estén sujetas a escenarios o a la realidad actual, sino qué se me viene, qué realidades nuevas voy a tener que enfrentar y realmente establecer una estrategia que me permita, pues, potenciar mi negocio, aprovechar esos espacios, esas oportunidades y sobre todo no perder participación de mercado o toda la industria o toda la empresa por un movimiento del mercado. Entonces, hasta aquí el webinar del día de hoy, eh, relativamente más corto que los demás. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, pues estoy atento. No veo en el chat allá. Dice, buenos días, gracias por la presentación. Los tiempos de registro de productos, ¿cómo están en el ARCSA? Bueno, les comento que en este momento el INVIMA tiene, digamos, como mayor categoría que el ARCSA en Ecuador. Entonces, si ustedes tienen registro INVIMA, el registro en Ecuador no es tan complicado. Entonces, igualmente acá están los datos de la Cámara de Colombia Ecuatoriana por si tienen algún tipo de pregunta como legal o de tramitología como en Ecuador. Sí, bueno, comentando un poquito lo que nos contaba Laura, va a depender mucho del producto y de la partida arancelaria. Entonces habría que entrar, nos podrían como de pronto remitir la partida arancelaria a través de correo electrónico y nosotros hacer la consulta cuáles son los tiempos promedios del registro. Y va a depender qué registro tenga aquí en Colombia para que se pueda sí o no homologar en Ecuador ante el ARSA. Bueno, creo que no hay más preguntas. De todas formas, agradecemos a los asistentes el habernos acompañado. Nos ponemos a disposición como Cámara Colombo Ecuatoriano, con nuestro afiliado también Álvaro, quien estará presto a recibir pues cualquier inquietud de su parte. Aprovechamos la oportunidad para contarles que la Cámara trabaja continuamente en fortalecer los negocios entre Colombia y Ecuador. Entonces, ante cualquier inquietud, ante trámites, ante asesoría legal, tributaria, ante relaciones
comercial, pueden escribirnos, contactarnos a través de correo electrónico, a través de nuestro número de WhatsApp o a través de nuestra página web cámaracolomboecuatoriana.com. Allí también estarán enterados de los eventos que permanentemente estamos realizando en pro de facilitar los negocios a los empresarios colombianos. Un feliz día para todos y nuevamente gracias por su compañía. Buen día, hasta luego.